la importancia del Evangelio. 1 Pedro 1, del 10 al 12. ¿Se ha sentido usted rechazado por razón de ser cristiano? ¿Se ha sentido usted raro en medio de una sociedad que no acepta los principios bíblicos? ¿Se siente usted fuera de lugar? ¿Se ha visto desventajado por el hecho de tener principios cristianos? ¿Por el hecho de tener ideas bíblicas? ¿Alguna vez ha perdido alguna amistad? ¿Alguna vez lo han criticado? ¿Lo han marginado? ¿Se han burlado de usted? ¿Alguna vez ha sufrido por causa de la justicia? Usted no está solo. A lo largo del tiempo, cientos y miles de personas cristianas han sufrido por causa de su fe. En el pasaje que estamos por leer, Pedro está escribiendo a sus hermanos que han sido dispersados al norte de Israel, norte de Siria, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Para los que están siguiendo de cerca el estudio de los hechos y los viajes de Pablo, más o menos ubican estos lugares. Es el norte de lo que hoy es Turquía. Pablo quiere animar a sus hermanos. Hubo una gran persecución de creyentes en Jerusalén. Ellos huyeron y pasaron predicando por Judea, Samaria, y luego se extendieron a predicar a otros lugares como Antioquía, Damasco y luego a Chipre, y podemos ver cómo los apóstoles predicaron en todos esos lugares y habían creyentes por todas partes del mundo antiguo. Pero dedica esta carta a los que están allá en el norte, que se sienten perseguidos, que se sienten rechazados, que han perdido todo, que han dejado sus posesiones, su herencia, han dejado su trabajo, quizás sus familias en Jerusalén, y ahora viven como peregrinos y extranjeros en otro lugar. Hoy vamos a ver 3 dimensiones en las que el Evangelio es muy valioso, para que comprendiendo adquiramos gozo en medio de este mundo de pruebas y problemas. Esas 3 dimensiones son el valor del Evangelio para los profetas en el Antiguo Testamento. Segundo, el valor del Evangelio para los evangelistas ya en el Nuevo Pacto. Tercero, el valor del Evangelio para los ángeles. Vamos a leer 1 Pedro 1, 10 al 12. Dice el versículo 10: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oremos, hermanos. Bendecimos tu nombre, Padre eterno, por tu misericordia, por tus bondades, por todo lo que nos das, Señor, por todo aquello que también nos quitas, porque todo obra para bien cuando te amamos, Señor. Bendice este sermón, que los corazones, Señor, de mis hermanos estén abiertos, que ellos puedan dejar por un lado todo lo que les preocupó esta semana y concentrarse en lo que tú tienes para ellos. Bendíceles, Señor, guárdales, santifícales y anímales mucho. En el nombre de Jesús. Amén. El valor del Evangelio para los profetas. En el Antiguo Testamento, desde Moisés, Dios profetizó. Dios habló acerca de que iba a venir un Mesías. Él prometió a su hijo que iba a venir. Y la
La revelación fue progresiva, poco a poco, pero siempre se sabía que había un hombre muy especial que iba a venir a rescatar con su sufrimiento al pueblo de Dios. Los profetas eran personas escogidas por Dios para hablar al pueblo. Eran personas especiales, personas indispensables. ¿Cómo Dios iba a hablar al pueblo si no habían profetas? Dios siempre ha utilizado personas para comunicar la verdad a su pueblo. Ellos predijeron la venida del Mesías. Y vamos a ver, entre muchas, tenemos una vasta cantidad de pasajes en la Biblia que nos indican que el Mesías iba a venir. Empecemos por la primera. Vamos a mencionar solo algunas. En Génesis 3:15 tenemos ahí una serpiente, tenemos ahí un hombre y una mujer. Y tenemos al Señor. La serpiente le mintió a la mujer creyó y la mujer indujo a su esposo a dudar de Dios y a comer del fruto prohibido. Pero Dios les dice a esto cuando los confronta y emite juicios a ellos. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estamos hablando de la crucifixión de Cristo. El castigo que los seres humanos le dieron a Jesús injustamente. Y estamos hablando de la derrota de Satanás en esa misma cruz. ¿Quién fue la simiente de la mujer? Jesús. Qué fácil es decirlo, ¿verdad? Qué fácil es decirlo. Pero aquí en Génesis 3:15 no está la palabra Jesús. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta, Moisés fue un profeta también. Y él dijo, así como yo, va a venir otro profeta. Está profetizando acerca del Mesías, ya en Deuteronomio. Vayamos a 1 Crónicas 17. Ahí está Dios hablándole a David a través de su profeta Natán. Dice, te hago saber además que Jehová te edificará casa. Ahí casa significa descendencia. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, o sea, cuando mueras, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa. El versículo 12 no es una descendencia física, sino espiritual, ¿verdad? Y yo confirmaré su trono eternamente. No está hablando de Salomón. Está hablando de alguien que iba a ser rey para siempre. Salomón reinó un tiempo y después murió. Pero acá iba a ser rey eterno. Versículo 13. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, o sea, Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, otra vez. Y su trono será firme para siempre. No está hablando de ninguno de los hijos inmediatos de David. Estaba hablando de Jesús. Pero le dijo a David, que también era profeta, le dijo el nombre de ese hijo. No se lo dijo. En Daniel 2 se habla de una piedra no cortada con mano, una piedra de procedencia divina que iba a derribar los imperios de aquel tiempo y los imperios que seguían. Ese es Jesús. Isaías 53, el varón de dolores. Ahí se menciona durante todo el capítulo a Jesús, pero ¿dice su nombre? No lo dice. Zacarías 9:9.
Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Quién era este? Jesús, el hijo del carpintero. Dice Zacarías 9:9, el nombre seguía siendo un misterio. Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. ¿Sabían ahí el nombre de Jesús? Todavía no. ¿Sabían el nombre de María? Todavía no. Había mucho misterio en cuanto a detalles del Mesías. Dice que los profetas en el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia, o sea, de este regalo que iba a venir a los creyentes, ellos profetizaron. Dice que inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Aquí tenemos jornalistas, ¿cómo se dice en español esa palabra? Periodistas, tenemos investigadores, tenemos detectives que oyeron de Dios muchos datos acerca del Mesías y oyeron las promesas, recibieron información acerca de Jesús, pero no recibieron el nombre, no recibieron mucho acerca de lugares y tiempos. Son personas que cuidadosamente trataron de estudiar acerca de lo que habían recibido siglos antes de que viniera Jesús. Ellos hicieron lo mejor que pudieron para extraer de sus mismos escritos más datos acerca del Mesías. ¿Habrá algo ahí escondido? ¿Habrá algo encriptado? ¿Habrá algo en clave? ¿Tendremos que resolver algún misterio? Se podrá, y leían y releían no solamente sus escritos, sino los escritos de los anteriores. Ellos querían saber más acerca de este Mesías. Querían conocer más. Dice el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba él. ¿Quién y cuándo? ¿Quién y cuándo? Eran sus preguntas básicas. Así que tenemos estas personas buscando, dándole vuelta a los rollos, al derecho y al revés, tratando de encontrar ahí más información acerca de ese amado Mesías que iba a venir a resolver los problemas. Ellos estaban ansiosos. Ellos ya le querían ver, ya le querían conocer. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba él. Me dice a veces mi esposa, te tengo una sorpresa. Adivina con quién hablé. ¿Para qué me dicen eso? Me pongo ansioso. ¿Quién? Hay como 20,000 personas que conocemos. ¿Es de esta vida o de la otra? Le digo. ¿Es hombre o es mujer? No. Dime quién. Entonces uno comienza a generar ansiedad. ¿Está aquí o está allá? Está allá. Oh. ¿Es mujer? Sí, es mujer, sí, porque solo amigas la llaman. Bueno, entonces, y se genera esa ansiedad, esa expectativa. ¿Quién será? Y eso era lo mismo que sentían los profetas, pero era una ansiedad multiplicada por miles, porque era alguien prometido del cielo, del cielo. Ellos querían saber la identidad del Mesías, toda la información posible. ¿Cómo ocurriría? ¿En dónde pondría sus pies? ¿En qué parte del palacio? ¿Cuántas generaciones más? ¿Será este que acaba de nacer? ¿Será Josías? ¿Será el hijo de Josías? ¿Será Amón? ¿Será del norte o del sur? Ellos estaban interesados en Jesús. Ellos tenían el evangelio, o algunas veces se le dice el protoevangelio, un evangelio que se estaba completando.
Se sabía de su sufrimiento, se sabía de su grandeza, se sabía que iba a ser hijo de los reyes, del linaje de David. Se sabían muchas cosas de él, pero ellos querían saber más. Y dice, aquí menciona el Espíritu de Cristo. Es sorprendente cómo el mismo Jesús les estaba dando a ellos datos acerca de lo que él iba a hacer, de lo que a él le iba a pasar, de lo que él iba a obrar en aquel sacrificio. Dice el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Si ustedes van al Antiguo Testamento, no van a ver que es el Espíritu del Mesías el que tienen ellos, es el Espíritu de Dios. Pero para nosotros no hay problema en comprender hasta cierto punto esto, porque sabemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y sabemos que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Y dijo Jesús, el Padre y yo uno somos. Entonces conocemos de la Trinidad. Y aquí está diciendo Pedro, fíjense que Pedro habló con Jesús. ¿Cuántas conversaciones tuvo Pedro con Jesús? Caminando por todas partes allá en lo que ahora es Palestina. ¿Cuánto le diría Jesús? ¿Cuánto platicarían? Dice, el Espíritu de Jesús les estaba hablando a los profetas. Cristo revelándose a sí mismo. El Espíritu Santo dirigiéndoles para que escribieran la profecía del Mesías prometido. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio ser profeta, ¿verdad? Hablar con Dios, escuchar su voz. Pero hermanos, cada simple profeta que existió llevó sufrimiento. Y aún así continuaba dando la palabra de Dios, aunque recibían el rechazo de las personas. El mismo Señor Jesús le dice a los fariseos, ustedes edifican sepulcros, tumbas a los monumentos, a los profetas. Pero son profetas que sus mismos ancestros mataron. O sea que ustedes son iguales que ellos. A los profetas la mayoría de la gente no los quiere, porque cuando dicen la verdad de Dios, duele. Y muy bien, tenemos aquí a los hermanos profetas en el Antiguo Testamento indagando minuciosamente. Dice que el mismo Espíritu de Cristo anunciaba, predecía los sufrimientos de Cristo. Isaías 53:4, un ejemplo de eso. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, usted ya se lo sabe, ¿verdad? Y sufrió nuestros dolores. Complete la frase. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, creímos, dicen ahí los judíos, creímos que Dios lo estaba castigando porque se lo merecía. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su propio, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, o sea, lo mataron, lo ejecutaron. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. José de Arimatea. Mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso, ¿quién lo quebrantó? Jehová, sujetándole a padecimiento. Esta es una de las profecías en el Antiguo Testamento que los profetas ya habían dado. Imagínense ustedes estos textos, Isaías 53. El profeta Isaías, aquí debe estar su nombre, aquí debe estar el lugar, la fecha en que va a venir.
También dice que el Espíritu de Cristo les mostró las glorias que vendrían detrás de todo ese sufrimiento que el Mesías llevó. Estamos hablando de Isaías 500 años antes de Cristo. Isaías 53:10, segunda parte. Cuando ya haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Linaje quiere decir descendencia, pero no es una descendencia física, es una descendencia espiritual, porque Él con su muerte ganó para Dios su Padre gente de toda lengua, raza y nación, una familia de hermanos, hijos de Dios. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, o sea, verá que tuvo buenos resultados, nuestra salvación, su esposa, ¿verdad? Y quedará satisfecho, habrá mucha satisfacción en su corazón. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, a ustedes y a mí y a todos los que se están reuniendo en su nombre en todas las iglesias hoy. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá sus despojos. ¿Acaso no habrá glorias después de los sufrimientos? ¿No es gloriosa nuestra salvación? ¿No es gloriosa nuestra esperanza de gloria de que un día le vamos a ir a ver y vamos a vivir con Él para siempre? Amén. Así es. Filipenses 2 habla también de esas glorias. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos le van a aceptar, todos le van a creer, todos se van a arrodillar ante Él, nosotros incluidos. Lo vamos a hacer con todo gozo, con todo amor, pero van a haber unos que lo van a hacer por terror, pero ya va a ser demasiado tarde. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, o sea, a él le daba un gozo, le daba una alegría, le producía una satisfacción obedecer a su Padre, el morir por nosotros, porque sabía los beneficios, las glorias que vendrían después. Dice que él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza. ¿Y qué dice? Se sentó a la diestra del trono de Dios, reinando juntamente con Él. Esa es la gloria. Es lo que Jesús le pide en Getsemaní al Señor, a su Padre. Devuélveme la gloria que tuve contigo. Hay muchos textos que nos indican los enormes beneficios que resultan del sacrificio de Cristo. Y este de 1 Pedro es uno. Para personajes tan especiales como los profetas del Antiguo Testamento, el Evangelio, los datos, toda la información habida y por haber era sumamente importante. Era valiosísima, era un tesoro. Ellos deseaban con todo su corazón saber más y más acerca del Mesías prometido. Las promesas de salvación han sido atesoradas desde tiempos remotos por personas que necesitaban saber más. Ahora, esta ansiedad de conocerle, esta gana de verle, esta fe en que iba a venir, es la misma que la que nos menciona el versículo 8 de 1 Pedro 1. Vaya conmigo, 1 Pedro 1, 8. ¿Qué es lo que dice? 1 Pedro 1, 8. Aquí hay algo maravilloso, hermanos. Dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Acaso no es la misma actitud amorosa que tenían los profetas del Antiguo Testamento 500, 600, 700 años antes? Los antiguos querían verle, los antiguos ya le apreciaban. Ahora, los hermanos que están en aquellas ciudades donde Pedro está escribiendo, ellos le aman, le han entregado sus corazones, aunque no le vieron. Ellos no estuvieron con él, los discípulos y los apóstoles estuvieron, pero estos hermanos no, y habían depositado su confianza en él. Le amáis sin haberle visto.
Los lectores eran creyentes, eran salvos y esperaban en Él. Estaban de alguna manera como los profetas, sin poderle ver el rostro, sin haberlo presenciado, pero estaban un poco mejor, porque ellos ya sabían el nombre, ya sabían el lugar y ya sabían cuándo fue, ¿verdad? Qué privilegio para los creyentes del nuevo pacto conocer todos los datos que los creyentes del antiguo pacto nunca tuvieron. ¿Cómo se llama el Mesías? Jesús. ¿Dónde vivió? En Nazaret. ¿Dónde ministró? En Galilea y en Jerusalén. ¿Cómo murió? Tenemos todos los detalles, hermanos. Tenemos todo el Nuevo Testamento indicándonos lo que los profetas del Antiguo Testamento nunca tuvieron. El valor del Evangelio para los evangelistas en el Nuevo Pacto. Punto número 2. La labor principal de los discípulos y los apóstoles de Jesús era predicar el Evangelio. Eso no hace falta que los diga. Ya lo sabemos. La labor era tan importante que esas personas entregaron sus vidas para poder propagar el Evangelio. Ya lo hacían como los profetas, pero ahora tenían lugares, nombres, fechas, acontecimientos que otros querían saber. Versículo 12 nos dice: a estos se les reveló, no para sí mismos. Está hablando todavía de los del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento se les reveló que no era para que ellos lo vieran. Era para el futuro, era para los creyentes de muchos años después. Era para, ¿quién dice Pedro? Nosotros. Ellos administraban, la palabra que usa ahí Pedro es diaconar. Ellos diaconaban, ellos servían, ellos estaban haciendo un trabajo para los del nuevo pacto. Y es que, hermano, es especial para nosotros Jesús, porque Él vino, ocurrió todo lo que ocurrió, cumpliendo las profecías de hacía cuántos siglos. Eso lo hace especial. No es lo mismo que alguien venga y diga yo soy y bueno, cualquiera lo puede decir, pero si esa persona dice yo soy el que está plasmado en cada línea del Antiguo Testamento y vivió una vida que cumplió esas profecías. Para eso sirve una profecía, para que en el tiempo que se cumpla, se crea que es verdad. A ellos se les dijo, es para generaciones venideras. El privilegio de conocer el nombre del Mesías no lo tuvieron Isaías, no lo tuvieron David ni Moisés, no lo tuvieron Jeremías ni Daniel. Nadie supo porque era algo que se sabría a su tiempo. A ellos les ocurrió lo mismo que les ocurre a los discípulos allá en el Getsemaní cuando Jesús es ascendido. Ellos le preguntan a Jesús, ¿vas a establecer el reino? ¿Qué les contestó él? No os toca a vosotros saber. No os toca a vosotros saber. Y lógico, a los profetas del Antiguo Testamento se les debió haber dicho eso. No es para ustedes, es para otros. Así como a los discípulos se les dijo en esa vez, así se les dijo a los profetas. Ellos ministraron para generaciones futuras. Y dice las cosas que ahora les son anunciadas a ustedes. ¿Qué cosas son anunciadas? Todos los detalles ya juntos del Evangelio, toda la información. Había que preguntarle a Jeremías o a Daniel acerca de que Jesús iba a pelear contra los fariseos. Estaba allí
Estaba ahí, no porque dice que no vimos en él hermosura, no nos pareció, le creímos culpable, pero está como escondido, ¿no? No está ampliado. Pero ahora, sí, Pablo, Pedro, todos los apóstoles decían, vuestros príncipes le mataron. Vuestros principales, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, tuvieron un complot y le mataron injustamente. Eso lo sabemos ahora. Ya vimos cómo la profecía en pequeñas líneas se llevó a cabo en acontecimientos que duraron 3 años y medio. Y aún más, la predicación del Evangelio después de Cristo también está profetizada. Porque dice, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. No solo sobre el rey o solo sobre el profeta o solo sobre el dirigente del ejército. Sobre toda carne. ¿Y dónde sucedió eso? En Hechos 2. Ya Jesús había sido ascendido. Así que todo esto de la predicación y del Espíritu Santo respaldando a sus predicadores para llevar las buenas nuevas, ya estaba predicho. A los creyentes de la iglesia les tocó saber todo acerca del Mesías. ¿Cuándo vino? ¿Cómo vino? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde vivió? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Hasta qué comió? Los creyentes del nuevo pacto tienen el privilegio de conocer mucho más que los creyentes del Antiguo Testamento. Es una bendición que ahora ya ellos podían saber de quién se trataba. Los profetas del Antiguo Testamento dijeron, va a venir. Los apóstoles dijeron, ya vino y está entre nosotros. La predicación del Evangelio es impulsada, hermanos, por el mismo personaje que lo hizo en el Antiguo Testamento. ¿Quién? El Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo enviado del cielo es el que dirigió a los primeros evangelistas de la historia. ¿Cómo así? Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Y cómo es que eso se cumple? A través de su Espíritu Santo. La labor evangelizadora del tiempo de Pedro estaba efectuada por evangelistas llenos del Espíritu Santo de Cristo. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un mensaje que les había traído salvación. Un mensaje, como lo dice el versículo 10, por gracia, que les había rescatado del infierno eterno y les tenía un lugar privilegiado delante de Dios. Eso es lo que los hermanos de allá del norte, del Asia, habían recibido. Ellos habían recibido el privilegio de tener todo el Evangelio. Cosa que antes no se había podido. Hasta ahora, seres humanos han sido expuestos en este pasaje como los interesados en conocer y en anunciar un mensaje de bendición. Porque tanto los profetas del Antiguo Testamento como los discípulos y los apóstoles dieron su vida por este mensaje. Este mensaje es tan importante que estos hermanos dejaron su casa, dejaron su hogar, arriesgándose, poniendo en peligro sus vidas por tal de presentar el Evangelio. El mismo Pablo dice, en peligros aquí, peligros allá, peligros de estos, peligro de los otros. Aquí estamos predicando el Evangelio. ¿Acaso no vemos en este pasaje la importancia del Evangelio? Es esencial. Sin Evangelio no hay salvación. Pero observe, al final del versículo 12, el valor del Evangelio va más allá de ser admirado y valorado por personas humanas.
Vamos a ver el punto 3, el valor del evangelio para los ángeles. Fíjense que lo que Pedro está haciendo aquí es animando a los hermanos a sentirse dichosos, a no sentir que el hecho de haberse hecho cristianos les trajo solo problemas y que estaban mejor antes. Punto número 3, el valor del evangelio para los ángeles. Dice cosas, ¿cuáles cosas? Las que habló anteriormente. Él mencionó las cosas que ahora son anunciadas. Todos los elementos del evangelio, toda la buena noticia. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Los ángeles? Sí. Lo que Pedro está transmitiendo aquí es que el evangelio es algo tan excelente que hasta los ángeles anhelan, codician y quisieran mirar. Quieren acercarse a ver. Ahí la palabra que usa el original es la misma palabra que se le aplica cuando Juan fue al sepulcro y se agachó para ver. Así. Y es la misma expresión para lo que hizo Pedro cuando llegó al sepulcro. Los ángeles quisieran acercarse y mirar, participar, experimentar lo que nosotros experimentamos de la gloria del evangelio. Es que hay que ser un pecador perdido, desahuciado, transgresor de la ley para poder apreciar lo que es el perdón. El mismo Señor dijo: al que poco se le perdona, poco ama. Y esta mujer tenía cuántos pecados. Estaba totalmente perdida y hasta poseída. Y ella estaba muy agradecida. Ella amaba mucho a aquel que le había salvado y que le había hecho ese gran favor. ¿No siente usted en su corazón esa grande gratitud? Ese agradecimiento, porque es por gracia. Usted no se lo ganó. Miren, aquella gente que cree que se salva por obras, vive con un orgullo porque cree que se lo merece ser salvo, porque hizo muchas cosas correctas y buenas a sus ojos. Entonces yo estoy haciendo mérito para ganar mi salvación. Y saben ustedes que la salvación no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Si yo contribuí un 0.05% en mi salvación, yo voy a tener algo de jactancia delante de Dios y yo voy a decir: bueno, pero te ayudé. Pero Dios dice que nadie se gloríe porque es por pura gracia, como lo menciona el versículo 10. Y nosotros, que hemos sido perdonados, que hemos recibido la redención, que hemos recibido la limpieza de nuestros pecados, tenemos una satisfacción, tenemos un agradecimiento, tenemos un amor que los ángeles quisieran experimentar. Los ángeles son perfectos y viven separados del pecado y ellos están ahí, santos ángeles del Señor. Pero ellos quisieran presenciar esto. La predicación del evangelio fue dada a personas y no a ángeles. Usted sabe que los ángeles son, dice Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán hechos herederos de la salvación. Este es uno de los textos que nos enseña que los ángeles nos ayudan. Quizá no lo podemos ver. ¿Cuántas veces el ángel le desató a usted la cinta del zapato para que se tarde un minuto y no salga cuando alguien tiró una bala allá afuera? Uno no sabe. ¿Por qué razón el carro se descompuso y usted no pudo meterse al freeway? O sea, estoy usando la imaginación, pero los ángeles nos cuidan. Los ángeles nos ministran. Pero ellos no tienen el privilegio de predicar el evangelio. ¿A quién le dijo Jesús ir por todo el mundo y predicar el evangelio? ¿A los ángeles? A sus discípulos. El plan de redención es una obra tan excelente porque proviene del mismo soberano Dios del universo. El perfecto, el todopoderoso, santo, eterno, omnisciente, soberano y todo amor. Los ángeles conocen ese plan y lo aprecian y quisieran participar en esa labor.
estar presentes. Es como cuando usted va al estadio y mira ahí a su jugador favorito, que está entre el área solo con el portero, y usted está ya moviendo el pie, ya quisiera usted patear ese balón para que entre y haga gol. La ansiedad de hacerlo, de participar, porque usted está metido en aquello que admira y quiere que su equipo gane. Hermanos, los ángeles tienen la misma actitud. Ellos están ahí mirando que nosotros recibimos la bendición, que recibimos la salvación, que vivimos una vida santa, que vamos al cielo, que sigamos predicando, que le pasemos a otros lo que otros nos pasaron a nosotros. Y ellos están queriendo hacerlo, ellos están queriendo participar, pero la predicación de la palabra nos fue dada a nosotros. El Evangelio de Cristo es el mejor mensaje que puede ser escuchado en todos los tiempos. Lo más hermoso, porque presenta a Cristo. Nos da la oportunidad de creer y de ser salvos y habitar para siempre en el cielo con Jesús. Por eso es que los ángeles admiran tanto este mensaje y esta actividad evangelística. Ellos saben a dónde vamos a ir nosotros. Ellos saben lo que nosotros vamos a gozar. Y ellos saben de dónde nos rescató el Señor. Lo saben mejor que nosotros. Por esa razón están ahí, pendientes, asomándose a ver cómo nos va. Hermanos, el Evangelio es valioso, es precioso en todas las épocas de la vida, de la existencia del ser humano, en todas las dimensiones, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, como en el estado eterno. Escúcheme, hermano del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y Bitinia. Escuchen esto. Hermanos de Thousand Oaks, de Agora Hills, de Van Nuys, de México, de El Salvador, de Centroamérica, de China, de California, de cualquier lugar del mundo. Escuchen, ustedes son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Versículo 2. Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de los muertos de Cristo, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Estoy leyendo el contexto anterior, hermanos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida vuestra fe a prueba, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Que vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ustedes que sufren y padecen por causa de Cristo, que se sienten peregrinos y extranjeros en este mundo, ustedes que recibieron la palabra de Dios y la creyeron, ya son salvos, ya tienen vida eterna. No crean que esto lo es todo. Siéntanse dichosos, afortunados, anímense dentro de sus luchas, hermanos. No se desanimen, no se avergüencen del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ustedes que tienen en el Evangelio de Cristo el Hijo de Dios en sus corazones, levanten sus cabezas. Siéntanse especiales como nadie más, porque ustedes tienen todas las bendiciones en Cristo y son benditos de Dios para siempre. Pónganse de pie.